Hola niños y niñas, hola familias, ¿cómo están? Seguimos trabajando con la retroalimentación en el área de comunicación. Observamos estas imágenes y parafraseamos la primera parte del texto leído en la clase anterior. Entonces observamos la figura del número 1 y también las imágenes en el número 2. Es recomendable poner en pausa el video y comentar un poco con la familia acerca de lo leído en el texto anterior. Leemos la primera parte del cuento Prudencio. Prudencio era un niño que pensaba mucho antes de hacer las cosas. Se cuestionaba, por ejemplo, por qué la lluvia algunas veces era suave y, en otra, parecía querer perforar el techo con su fuerza. También por qué los adultos hablaban en voz baja sobre ciertos temas y en ocasiones gritaban por cualquier cosa. El mundo es muy complicado, analizaba Prudencio. Él también pensaba mucho en sí mismo y en los demás. Por ejemplo, cuando la hermanita le pedía prestado su juguete predilecto, él presagiaba que, si lo daba, podía destruirlo. Entonces ponía cara de no sé qué hacer y quedaba callado, pensativo, mirando a su hermana, hasta que ella olvidaba su pedido. O cuando sus amigos lo invitaban a pasear en bicicleta por un predio baldío del barrio. Deseaba fervientemente salir con ellos, pero al mismo tiempo predecía que algo podría ocurrir, como caer o lastimarse y preocuparlos. Entonces quedaba callado mirando la bicicleta y a sus amigos, hasta que ellos dejaban de insistir. O cuando su padre o su madre le preguntaban si podía cuidar que no se quemara el pan en la tostadora. Prudencio tenía ganas de decir que sí para ayudar, pero pensaba que podría distraerse y hasta olvidarse. Entonces ponía cara de no sé qué hacer y se quedaba callado mirando un poco a sus padres y otro poco al pan, hasta que ellos dejaban de insistir. También cuando sus padres le preguntaban si podría cumplir ciertas obligaciones en la casa, la duda lo agobiaba nuevamente y quedaba callado hasta que ellos prescindían del qué hacer. Tantas preocupaciones rondaban en la cabeza de Prudencio que creía jamás desarrollaría un proyecto solo, hasta que un buen día sus amigos nuevamente lo invitaron a practicar con la bicicleta y él sin dudarlo aceptó. Y hasta ahí hemos leído la primera parte, donde continuaría. Predigo la segunda parte del texto Prudencio. Vamos a responder las preguntas para predecir la última parte de este texto. ¿Qué sucederá en la segunda parte del cuento? ¿Qué acciones realizará Prudencio con sus amigos? ¿Cómo terminará el texto? Después de responder las preguntas, leemos la segunda parte del texto Prudencio. Tantas preocupaciones rondaban en la cabeza de Prudencio que creía jamás desarrollaría un proyecto solo, hasta que un buen día sus amigos nuevamente lo invitaron a practicar con la bicicleta y él sin dudarlo aceptó. En ese momento oyeron un extraño ruido en la habitación. Todos dirigieron sus miradas al lugar de donde provenían los sonidos. Era la hermanita de Prudencio, llevándose las manos a la boca. Parecía que se atragantaba con un pedazo de pan. Asombrados todos, excepto Prudencio, quien rápidamente corrió para auxiliar a la pequeña, hasta expulsar el alimento y recuperarse. Prudencio, pensativo y en silencio, dibujó en su rostro una enorme sonrisa que contagió a los demás. Es importante la premeditación en todas las actividades que realicemos para evitar el peligro, como también eliminar los prejuicios en la vida diaria y predisponernos a disfrutar de cada cosa que se presenta, como jugar con los amigos o ayudar en caso de necesidad. Bien, vamos a verificar ahora nuestras predicciones realizadas sobre la segunda parte del cuento. ¿Sucedió lo que pensé que sucedería en el texto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Vamos también a responder las preguntas. Si tuvieras un familiar o amigo que necesita ayuda, ¿qué harías para ayudar? ¿Por qué? ¿Qué valores se destacan en el texto? Vamos a hablar un poquito de los valores que hemos visto y leído en este texto, ¿sí? Bien,
también recordemos que hemos desarrollado la parte de sinónimos en la clase anterior, entonces vamos a desarrollar también un poquito de eso para recordar. Sinónimos son aquellas palabras que tienen un significado similar o idéntico, pero tienen distinta escritura, aunque se refieran al mismo concepto. Entonces los sinónimos son palabras que significan la misma cosa, pero se escriben de distintas maneras. Por ejemplo, feliz, su sinónimo puede ser contento. Son palabras que significan la misma cosa, pero se escriben de otra forma. Difícil, su sinónimo puede ser complicado. Bonita, su sinónimo bella. Grande, enorme. Escoger, seleccionar. Ahora vemos los antónimos. Son aquellas palabras que expresan ideas opuestas o contrarias, entonces son palabras que significan totalmente lo contrario, como por ejemplo dentro, fuera. Grande, su antónimo es pequeño. Negro, su antónimo es blanco. Alto, bajo. Y dulce, amargo. Bien, vamos a trabajar. Escribo cualidades de Prudencio en el organizador gráfico. Utilizo sinónimos y antónimos. Bien, vemos aquí a Prudencio en el medio y vamos a escribir acá un sinónimo de pensativo en esta burbuja y un antónimo de valiente. Entonces recordemos, sinónimo es una palabra que significa la misma cosa de pensativo, pero se escribe diferente. Y antónimo es lo que significa totalmente lo contrario de valiente, entonces pondríamos aquí. Luego en el próximo ítem dice extraigo del texto dos palabras con PR, o PR sería la combinación del sonido. Entonces acá escribimos una palabra y acá otra. Recorto y pego palabras que contengan el grupo consonánticos PR o PR de materiales que dispongo, por ejemplo de revistas, diarios, fotocopias viejas, etc. Bien, vamos a repasar un poquito lo que son las sílabas con el grupo consonántico PR o PR. Entonces, uniendo con las vocales sería pra, pre, pri, pro, pru. Y vamos a observar las palabras y hacer al dictado. En nuestro cuaderno de dictado y redacción entonces escribimos en el número 1 la palabra primero. Número 1 entonces primero, que lleva la sílaba pri. En el número 2 compra, lleva la sílaba pra. En el número 3 premio, lleva la sílaba pre. En el 4 profesor, lleva la sílaba pro. Y en el 5 prudente, con la sílaba pru. Luego de hacer todo el dictado podemos dibujar algunas de estas palabras y así terminamos con la tarea de hoy. Muchísimas gracias.